Antes de entrar de lleno en este tema, vale la pena decir algo con claridad. Hablar de propósito no es hablar de una idea bonita ni de una frase inspiradora que se dice para sentirse bien. Hablar de propósito es hablar de una fuerza estructural que atraviesa toda tu vida, incluso cuando no eres consciente de ella, porque tengas claro tu propósito o no, siempre estás viviendo desde alguno. La diferencia es que cuando no lo reconoces, lo vives de forma fragmentada, confusa, muchas veces contradictoria, y cuando empiezas a comprenderlo, todo comienza a ordenarse desde adentro. Este capítulo del 11º elemento plantea algo que puede resultar incómodo para muchos. No estás aquí por accidente, pero tampoco estás aquí con un destino predeterminado que se va a cumplir solo. El propósito no es algo que se te revela mágicamente ni algo que alguien más puede darte. Es algo que se construye cuando conectas tres cosas que casi siempre viven separadas: tu mente, tu talento y la dirección profunda de tu vida. Cuando esas tres partes no están alineadas, aparece el vacío. Cuando empiezan a alinearse, aparece el sentido. Durante gran parte de la vida, muchas personas viven persiguiendo objetivos que no les pertenecen del todo. Siguen caminos que parecían correctos, que eran aceptados, que eran lógicos, que eran seguros, y aún así, en algún punto, sienten una incomodidad difícil de explicar. No es tristeza exactamente, no es fracaso, es una sensación de estar viviendo a medias, de estar ocupados pero no conectados, productivos pero no plenos. Ese malestar no aparece porque estés haciendo algo mal, aparece porque hay una desconexión entre lo que haces y lo que eres. El texto explica que el propósito no se manifiesta primero como claridad, sino como incomodidad, como una sensación persistente de que hay algo más, algo que todavía no sabes nombrar, pero que se hace sentir. Muchas personas intentan apagar esa sensación llenando su vida de distracciones, de logros externos, de validación, de metas ajenas, pero el propósito no se silencia con ruido. Al contrario, cuanto más te alejas de él, más fuerte se vuelve el vacío. Aquí aparece una idea clave: el propósito no es una meta final, es una dirección interna. No es algo que alcanzas y listo, es algo que orienta tus decisiones, tu energía y tu forma de interpretar lo que te ocurre. Por eso, cuando no hay propósito claro, cualquier camino cansa. Y cuando hay propósito, incluso los caminos difíciles se sienten habitables, no fáciles, pero habitables. El capítulo hace una distinción importante entre propósito y deseo. El deseo suele ser reactivo, nace de la comparación, de la carencia, del entorno. El propósito, en cambio, nace de una coherencia profunda entre lo que te interesa, lo que se te da bien y lo que el mundo necesita de ti. No es solo lo que te gusta hacer, es aquello que cuando lo haces te ordena por dentro, te exige crecer, te conecta con algo más grande que tu comodidad. Muchas personas creen que encontrar su propósito significa descubrir una sola actividad perfecta que les dará sentido para siempre. Pero esa idea suele ser más una fantasía que una realidad. El propósito no siempre se manifiesta como una única cosa. A veces se manifiesta como una forma de estar en el mundo, como una manera de resolver problemas, como un tipo de impacto que se repite en distintos contextos. Lo importante no es tanto el formato externo, sino la energía interna desde la cual actúas. El texto señala que una de las razones por las que tantas personas se sienten perdidas es porque separaron su mente de su talento. Por un lado piensan una cosa, por otro hacen otra, y en el medio se desgastan. Usan su mente para sobrevivir, pero no para crear. Usan su talento para cumplir, pero no para expresar. Esa separación genera una vida funcional, pero no significativa. Conectar la mente con el talento implica usar tu capacidad de pensar no solo para resolver problemas inmediatos, sino para diseñar una vida coherente. Implica preguntarte no solo qué sabes hacer, sino por qué lo haces, para qué lo haces,
desde dónde lo haces. Cuando esa conexión ocurre, el trabajo deja de ser solo un medio y se convierte en un canal de expresión, de crecimiento, de contribución. El capítulo también advierte algo importante: descubrir el propósito no siempre se siente cómodo. Muchas veces exige renuncias, exige dejar versiones de ti que eran aceptadas, pero que ya no te representan. Exige asumir responsabilidad sobre tu tiempo, tu energía y tus decisiones, porque cuando sabes por qué estás aquí, ya no puedes fingir que no sabes, ya no puedes vivir en automático con la misma tranquilidad. Por eso, muchas personas, incluso cuando intuyen con bastante claridad cuál es su propósito, terminan evitándolo. No porque no lo deseen ni porque no les importe, sino porque en el fondo saben que conectarse con él implicará cambiar, y cambiar de verdad, no solo hacer pequeños ajustes superficiales, cambiar rutinas que ya estaban automatizadas, cambiar prioridades que daban una sensación de seguridad, cambiar la forma en la que distribuyen su tiempo, su energía y su atención. Y eso siempre incomoda. Seguir el propósito implica también cambiar conversaciones con otros y sobre todo conversaciones internas. Implica dejar de justificar decisiones que ya no están alineadas. Implica decir cosas que antes se callaban y callar cosas que antes se decían por inercia. Implica muchas veces explicar elecciones que no todo el mundo va a entender. Y esa exposición genera miedo, miedo a decepcionar, a no encajar, a quedarse solo en el proceso. Además, vivir desde el propósito exige una relación distinta con el miedo y con la incertidumbre. Ya no puedes usarlos como excusas permanentes para no moverte. Tienes que aprender a convivir con ellos sin dejar que dirijan tu vida. El propósito no elimina la duda, pero te obliga a caminar aun cuando la duda está presente. Y eso requiere un nivel de honestidad interna que no todos están dispuestos a sostener. Por eso es tan común postergar el propósito con frases aparentemente razonables. No es el momento, más adelante. Primero tengo que asegurarme. Pero muchas veces esas frases no hablan de estrategia, hablan de resistencia, de una parte de ti que sabe que vivir alineado con tu propósito te va a pedir coherencia, y que la coherencia siempre es más exigente que la comodidad. El propósito no es solo inspirador ni reconfortante, no es una idea bonita para sentirse especial, es exigente porque te confronta con tus propias incoherencias, te pide que lo que piensas, lo que dices y lo que haces empiecen a alinearse. Te pide que dejes de vivir fragmentado, y esa alineación, aunque profundamente liberadora, también implica responsabilidad, porque una vez que sabes hacia dónde vas, ya no puedes fingir que no lo sabes. El texto plantea que el propósito se revela en patrones, no en revelaciones místicas, en aquello que se repite en tu vida, en los temas que vuelven, en los problemas que te importan más que a otros, en las injusticias que no puedes ignorar, en las preguntas que te acompañan desde hace años. Mirar esos patrones con honestidad es una de las formas más claras de empezar a entender para qué estás aquí. También deja claro que el propósito no se encuentra pensando sin actuar, se aclara caminando, probando, fallando, ajustando. Muchas personas esperan tener claridad absoluta antes de moverse y por eso nunca se mueven. Pero la claridad no es el punto de partida, es el resultado. El propósito se afina en el contacto con la realidad, no en la imaginación aislada. Cuando empiezas a alinear tu vida con tu propósito, algo cambia en tu relación con el esfuerzo. El cansancio sigue existiendo, pero ya no se siente vacío. El esfuerzo tiene dirección, incluso el dolor adquiere sentido. Y eso no elimina las dificultades, pero las vuelve atravesables, porque sabes por qué estás soportando lo que estás soportando. El capítulo también habla de destino, pero no como algo fijo e inamovible. Habla del destino como una consecuencia, no de lo que te toca, sino de lo que construyes cuando alineas tus decisiones con tu propósito.
El destino no es un punto al que llegas, es el camino que se va formando cuando eres coherente contigo mismo durante suficiente tiempo. Aquí aparece una verdad profunda que muchas personas intuyen, pero pocas se permiten mirar de frente. Cuando vives desconectado de tu propósito, cualquier éxito se siente incompleto. Puedes alcanzar metas, cumplir objetivos, recibir reconocimiento externo, incluso mejorar tu situación material y aún así sentir que algo no encaja del todo, no porque ese éxito sea falso, sino porque no está alineado con lo que eres en esencia. Es un éxito que se vive más como alivio que como plenitud, dura poco, no llena y al poco tiempo vuelve a aparecer la sensación de vacío, como si siempre faltara algo más. Ese vacío no se debe a falta de ambición ni a ingratitud, se debe a desconexión, a estar viviendo una vida que funciona pero que no resuena. Cuando el propósito no está presente, los logros no terminan de asentarse por dentro. Se disfrutan pero no se integran, se celebran pero no transforman. Por eso muchas personas exitosas siguen sintiéndose perdidas, porque el éxito externo no compensa una desconexión interna. En cambio, cuando empiezas a vivir alineado con tu propósito, ocurre algo radicalmente distinto. No es que todo salga bien, no es que desaparezcan los errores, los tropiezos o las caídas. De hecho, muchas veces aparecen más desafíos, pero incluso los fracasos empiezan a tener valor. No se viven como pruebas de incapacidad, sino como parte del camino, como información, como entrenamiento, como ajustes necesarios. El fracaso, en ese contexto, deja de ser una amenaza a tu identidad. Ya no te define, te forma, te enseña qué no funciona, qué debes corregir, qué necesitas fortalecer, te moldea con intención, te acerca poco a poco a una versión más clara y más honesta de ti mismo, no porque sea agradable fallar, sino porque sabes para qué estás atravesando ese proceso. El propósito no te protege del error, no te envuelve en una burbuja donde todo sale perfecto, lo que hace es darte un marco, un contexto más amplio desde el cual interpretar lo que te ocurre. Te permite entender que el error no es el final, sino parte del recorrido, que la caída no invalida el camino, lo afina, que el dolor no siempre es señal de que estás equivocado, muchas veces es señal de que estás creciendo en la dirección correcta. Y cuando tienes ese contexto, tu relación con la vida cambia. Dejas de medirlo todo solo en términos de éxito o fracaso. Empiezas a medirlo en términos de coherencia, aprendizaje y dirección. Ya no preguntas únicamente gané o perdí, sino ¿qué me está enseñando esto? ¿En qué me está convirtiendo? ¿Me acerca o me aleja de lo que realmente soy? Esa forma de mirar transforma por completo tu experiencia de vivir. El texto insiste en que no necesitas tener todo resuelto para empezar a vivir con propósito. Necesitas estar dispuesto a escuchar, a observar, a dejar de ignorar esa incomodidad interna que te señala cuando algo no encaja, a dejar de anestesiarte con distracciones constantes. El propósito no grita, pero insiste. Cuando la mente, el talento y la dirección de tu vida empiezan a alinearse, aparece una sensación muy distinta a la que solemos asociar con el éxito o con la felicidad superficial. No es una euforia constante ni una emoción intensa que te mantiene siempre arriba. Es algo mucho más sutil y al mismo tiempo más profundo, una paz activa. No una paz pasiva que se conforma o se resigna, sino una calma interna que convive con el movimiento, con el esfuerzo y con el desafío. Es la sensación de estar en el lugar correcto, aun cuando el camino es exigente, aun cuando hay cansancio, dudas o momentos de incertidumbre. No desaparecen las dificultades, pero cambian de naturaleza. Ya no se sienten como una señal de que estás perdido, sino como parte natural de un proceso que tiene sentido para ti. Hay una tranquilidad de fondo que permanece incluso en medio del ruido externo. Esa paz no nace de la certeza del resultado, no viene de saber exactamente cómo terminará todo, ni de tener garantías absolutas de éxito. De hecho, muchas veces aparece justamente
cuando aceptas que no puedes controlarlo todo. La paz surge de la coherencia del proceso, de saber que lo que estás haciendo está alineado con lo que piensas, con lo que se te da bien y con lo que quieres aportar al mundo. Cuando hay coherencia, tu energía deja de dispersarse. Ya no gastas tanta fuerza interna luchando contra ti mismo, justificándote o intentando sostener vidas que no te representan. La mente deja de sabotear al talento y el talento deja de sentirse desperdiciado. Todo empieza a apuntar en una misma dirección y eso genera una estabilidad interna que no depende de circunstancias externas. Desde ese lugar, incluso los momentos difíciles se viven de otra manera, no se romantizan, pero se atraviesan con más dignidad. Sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, sabes para qué estás soportando el esfuerzo. Y esa claridad, aunque no elimina el cansancio, evita el desgaste emocional profundo, porque cuando hay sentido, el esfuerzo pesa menos, y cuando hay coherencia, incluso en medio de la dificultad, la vida se siente habitada. El capítulo deja claro que el propósito no es algo egoísta. No se trata solo de realización personal. Cuando conectas con tu propósito, inevitablemente aportas algo al mundo, porque estás usando tus capacidades desde un lugar auténtico, y lo auténtico siempre tiene impacto, aunque no siempre sea masivo ni inmediato. Muchas personas buscan propósito como si fuera algo externo, algo que deben encontrar, pero el texto propone verlo de otra forma. El propósito se recuerda, se desentierra, se reconstruye, está ligado a lo que siempre te importó, incluso cuando aprendiste a callarlo para encajar, está ligado a lo que eras antes de adaptarte demasiado. Por eso, conectar con el propósito muchas veces no empieza sumando cosas nuevas, sino desaprendiendo. Desaprender formas de pensar que adoptaste para encajar, desaprender metas que perseguiste porque parecían correctas, no porque fueran auténticas, desaprender expectativas que nunca nacieron de ti, pero que asumiste como propias simplemente porque estaban ahí, porque eran las que se esperaban, porque eran las que daban aprobación o sensación de seguridad. Implica soltar expectativas ajenas que, sin darte cuenta, fueron moldeando tus decisiones durante años, expectativas familiares, sociales, culturales, ideas sobre cómo debería verse una buena vida, un buen trabajo, un buen camino. Y soltar eso no es sencillo, porque muchas de esas expectativas están ligadas al amor, al reconocimiento y al miedo a decepcionar. Pero mientras sigas viviendo para cumplir guiones que no te representan, tu propósito siempre se sentirá lejano o difuso. También implica revisar definiciones de éxito que no te pertenecen. Preguntarte con honestidad si aquello que estás persiguiendo realmente te da sentido o si solo te da estatus, validación o alivio momentáneo, porque no todo lo que luce exitoso por fuera se siente pleno por dentro. Y muchas personas descubren demasiado tarde que escalaron una montaña que nunca quisieron escalar solo porque nadie les enseñó a preguntarse si ese era su camino. Dejar de vivir según guiones heredados es uno de los actos más difíciles y más valientes que existen. Es reconocer que parte de tu vida ha sido una adaptación constante, que muchas decisiones fueron tomadas para sobrevivir, para pertenecer, para no desentonar. Y al mismo tiempo es darte permiso para escribir algo propio, aunque al principio no esté del todo claro, aunque genere incertidumbre, aunque incomode a otros. No es un proceso cómodo, porque implica atravesar dudas, culpas y miedos profundos. Implica quedarte un tiempo sin certezas externas mientras construyes una dirección interna. Pero es profundamente liberador porque poco a poco dejas de vivir dividido, dejas de actuar un personaje, empiezas a sentir que tu vida por primera vez te pertenece de verdad. Y esa sensación de autenticidad, aunque no elimina los desafíos, transforma por completo la manera en que los enfrentas. Cuando empiezas a vivir desde el propósito, tus decisiones cambian, no porque siempre sepas qué hacer, sino porque sabes qué no hacer, sabes qué caminos no te representan,
sabes qué sacrificios no valen la pena y esa claridad ahorra una cantidad enorme de energía vital. El texto concluye dejando una idea clara: el propósito no elimina el miedo, pero le quita el control. No elimina la incertidumbre, pero le da dirección. No elimina el esfuerzo, pero lo vuelve significativo. Y cuando eso ocurre, tu vida deja de sentirse como una serie de obligaciones encadenadas y empieza a sentirse como un proceso con sentido. Descubrir el propósito no es llegar a una respuesta final, es iniciar una relación distinta contigo mismo y con la vida, una relación más honesta, más exigente y al mismo tiempo más plena, porque cuando sabes por qué estás aquí, incluso los días difíciles tienen un lugar dentro de algo más grande, y esa comprensión sostenida en el tiempo transforma no solo lo que haces, sino quién te conviertes mientras lo haces.